Ya estamos en este coloquio, en este conversatorio, nuestra justicia, nuestra filosofía de la justicia vital y necesaria, le pusimos, y está aquí con nosotros pues una pléyade de expertas y expertos que van a tocar este tema, ¿no? O sea, a partir pues de esta pregunta, ¿no? ¿Qué nos preocupa de nuestra impartición de justicia el día de hoy? ¿Qué insumos tenemos desde nuestra filosofía situada, desde nuestra realidad cotidiana? Y presento entonces a quien está aquí. Está el profesor Ramiro Ávila Santamaría, quien es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar en el Ecuador, y que también pues ha sido juez en su país, juez constitucional, y bueno, experto en los temas de derechos de la naturaleza. Y justo en ese tenor, pues parece que va a ser su participación. Bienvenido, Ramiro. Muchísimas gracias. Hoy un honor estar acá para mí, realmente les agradezco mucho por el juntarnos. A José Ramón, para mí es un honor estar con Luis Enrique, con Gloria, con Verónica y con Bernardo también, que nos acompaña ahí sin mostrar la cara. Y el tema que nos plantea el José Ramón es súper amplio, y yo quisiera hablar, porque el tema es sobre nuestras filosofías de la justicia. Yo quisiera hablar desde 3 puntos de vista. La una es las múltiples miradas que existen en América Latina sobre lo que son las filosofías y las justicias. Hablar sobre el tema que me parece central a mí, que es esta catástrofe climática que estamos viviendo, y contarles quizás uno de los aportes que a mí me ha impresionado mucho, que es esta concepción desde el lado de los indígenas amazónicos de lo que es la naturaleza. Entonces, esto quisiera hablar. Entonces, comienzo con esto de las múltiples miradas. Cuando uno habla de filosofía del sur, filosofía de América Latina, filosofía, uno suele pensar normalmente en gente como Dussel y toda su escuela, o como Bolívar Echeverría, pero el pensamiento y la filosofía del sur también tiene una vertiente desde la lógica del pensamiento, la filosofía, las prácticas de los pueblos indígenas. Y también las justicias se pueden mirar desde distintas maneras. Hay una justicia relacionada con la justicia del Estado, que a mí me parece que es harto deficiente y que nos debe mucho. Se puede hablar de la justicia social, se puede hablar de la justicia de género. Y a mí lo que me encantaría es hacer alguna pequeña reflexión sobre la justicia climática con esta lógica desde la filosofía del sur indígena. Yo considero que el problema central que estamos atravesando la humanidad es el colapso climático. Y el colapso climático no es la causa de todos los problemas que estamos viendo, que son las extinciones de las especies, la misma peligro de extinción de la especie humana, el derretimiento de los glaciares, la alteración del cambio climático, sino que más bien el cambio climático es una consecuencia, a mí me parece, de un sistema político, económico, que tiene que ver con algo que por mucho tiempo se ha considerado una mala palabra decir, que es el capitalismo. El capitalismo y toda esa forma de concebir el mundo, la vida, los seres humanos, la naturaleza, objetivizar los valores que está atrás del capitalismo, que es este individualismo, la competencia, el egoísmo. Todos estos valores nos han llevado a esta catástrofe y a esta crisis climática. Y aquí es donde yo quisiera poner una reflexión muy chiquita de algo que me ha seguido en las últimas lecturas que he ido haciendo, y que tiene que ver con la concepción de la naturaleza. En Occidente, en el mundo occidental hegemónico, digamos, la visión que tenemos, la visión que predomina, es una visión que nos viene heredada desde la tradición judeo-cristiana, y también nos viene, digamos, conceptualizada desde la lógica de Descartes. Esta idea de que el ser humano es distinto a la naturaleza, y en esa distinción entre cultura y naturaleza, y cultura y ser humano, y naturaleza y ser humano, el ser humano, digamos, es superior, el ser humano tiene nociones divinas, el ser humano es el que tiene que mandar. Y esta es una de las múltiples explicaciones que tenemos también de por qué el derecho, por ejemplo, considera
a la naturaleza como objeto y una cosa que puede ser apropiada, que puede ser explotada, que puede ser vendida. En el mundo occidental hegemónico han habido algunas rupturas a esta visión hegemónica que todavía predomina. Quizás las que a mí me parecen más interesantes es este movimiento romántico que hubo en Europa en el siglo XIX y del cual fue parte Humboldt, que bebió, que se inspiró, que aprendió, que cambió su visión mecanicista del mundo a partir de un viaje que él hace a América del Sur, en lo que ahora es Venezuela, Colombia y Ecuador. Y ahí, esto lo destacan sus biógrafos, tiene mucho que ver el haber aprendido, no solamente el haber observado el paisaje, sino también haber aprendido la sabiduría indígena. Entonces, salvo el movimiento romántico, que es un movimiento más organicista, y de algunos científicos contemporáneos, yo qué sé, se me ocurre tipo Lynn Margulis, que establece la lógica y la idea de la simbiosis entre ser humano, naturaleza y todo lo que gira alrededor del planeta Tierra. Digamos, salvo eso, la visión sigue siendo esta de la separación de ser humano, naturaleza. Y aquí voy a la idea central que yo quería decir como un aporte de la filosofía del sur. Y esto, me están persiguiendo los libros sobre esta idea, hoy no estoy mirando esta, pero estoy leyendo, por ejemplo, un libro de Nemonte Nenquimo que se llama No nos salvaremos. Acabé de leer hace no mucho un libro de David Copenhague que es La caída del cielo. Después, por asociaciones de los libros, he leído a Eduardo Viveiros de Castro y a Débora Dunowski, un libro que se llama ¿Qué hay por venir? Y también un libro de Eliane Brum, una brasileña que escribe sobre Amazonía. En estos libros aparece la filosofía de los pueblos indígenas, en unos los Shuar, en otros los Yanomamis, en otros los hombres selvas, los seres selva que les llama la Eliane Brum. Y lo que tienen en común todos ellos es que desde la cosmogonía de los pueblos amazónicos, toda la naturaleza tiene un origen en el ser humano. Y esto es súper interesante porque, digamos, cuando se crea el ser humano se va transformando en todo lo que nosotros vemos ahora. Y de ahí todas estas personas encuentran, y en boca de la Nemonte y en boca del David Copenhague, para ellos toda la naturaleza está llena de espíritus, y toda la naturaleza, sin excepción, son parientes cercanos de los humanos. Entonces, es súper interesante esa lógica, porque al final acaba en una relación en donde los pueblos indígenas tienen un respeto profundo a todo lo que nosotros, los occidentales, llamaríamos no humanos. Para ellos, por ejemplo, y para ellas, la diferencia de humanos y no humanos no tiene sentido alguno, porque todo es tan importante que digamos, que tienen un origen común. Entonces, más allá que uno pueda criticar o mencionar o lo que sea desde la filosofía occidental y desde la ciencia, la lógica es que a ellos y a ellas, a los pueblos indígenas, les lleva a mirar con respeto absolutamente todo lo que les rodea y con gratitud también y con reverencia. Por eso, por ejemplo, cuando uno lee estos libros del David Copenhague o de la Nemonte Nenquimo, donde comienzan a narrar sobre las exploraciones del caucho, del petróleo o de las minas, para ellos les parece absolutamente inconcebible que la gente tenga la capacidad de, sin inmutarse, de cortar un árbol, por ejemplo, o un animal. Entonces, ahí, digamos, para mí, desde la lógica de esta filosofía del sur, que tiene que ver con las experiencias y los saberes indígenas, ahí hay una forma nueva de inspirarse para mirar de forma distinta a la naturaleza. Desde Occidente nosotros estamos desarrollando esta lógica del derecho de la naturaleza, que acaba siendo, digamos, una especie más dentro de la especialización del derecho, y acaba siendo una lógica además que está súper compatibilizada con un sistema capitalista donde puedes ejercer el derecho y puedes limitar el derecho en función de necesidades distintas. Entonces, yo quería hacer este aporte porque, digamos, me ha llamado tanto la atención, me he pasado pensando
porque cuando uno, yo qué sé, oye a Carl Sagan o a Bill Bryson o Bill Cox o todos estos, o Brian Cox y todos estos científicos contemporáneos que te hacen una relación en por qué nosotros tenemos que ser tan humildes frente a la naturaleza, porque al final no solo es porque compartimos el ADN y también estamos, digamos, conformados por millones de átomos, que son los mismos átomos que están en todo el universo, están en nuestros cuerpos. Digamos, esa lógica científica tiene absoluto eco con esta mirada de los pueblos indígenas amazónicos. Todos los seres que están alrededor nuestro son hermanos, podría decir eso la Lynn Margulis, y lo puede decir la Nemonte Nenquimo, y lo puede decir también el David Copenagua, digamos, con tradiciones y con explicaciones diferentes, pero llegan a lo mismo. Hay que respetar y por lo tanto cuidar. Y digo esto, y con esto acabo, porque digamos en esta crisis climática, el único antídoto que tenemos es relacionarnos de forma diferente con la naturaleza. Y los pueblos indígenas nos están diciendo en el fondo que la división entre naturaleza y ser humano es estúpida porque somos simplemente naturaleza. Ellos dirían, digamos, de esta lógica que estoy diciendo, la naturaleza es ser humano y todos somos, digamos, una gran humanidad. Esto es lo que quería compartir, José Ramón, y esta sería mi primera intervención. Te agradezco por este tiempo. No, muchas gracias. Sí, esta filosofía poderosísima, andina, latinoamericana, quechua, maya, tojolabal, ¿no? O sea, que finalmente no es solo pisar la tierra, ¿no? Caminar sobre la tierra, ¿no? Es que somos nosotros la tierra, ¿no? O sea, que es lo que dicen las lideresas y líderes indígenas en toda la región, ¿no? Muy bien, Ramiro, perfecto. Vamos ahora yo creo que con Gloria Ángeles, justo, ¿no? Que para que sean así, hombre-mujer, ¿no? Después Luis Enrique y después Vero, ¿no? ¿Les parece? ¿No? Perfecto. Gloria, escucha. Bueno, presento a Gloria. Gloria es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y bueno, entre sus líneas de interés, pues está la justicia intercultural. Oaxaca es una zona riquísima, ¿no? En pueblos indígenas que ya en ese contexto constitucional gozan de un reconocimiento de sus sistemas normativos comunitarios o propios. Y esto le ha dado a la entidad pues un cariz muy interesante respecto de eso, criterios jurisprudenciales. Y ahora que venga Cordero, verán también esa otra parte, ¿no? De la vanguardia que lleva el Estado, la entidad federativa en estos temas. Gloria Ángeles Cruz López, adelante. Buen día a todas las personas que nos escuchan. Me permito saludar con mucho aprecio a las distinguidas personalidades que nos acompañan en este conversatorio, cuyo amplio conocimiento en materia indígena y electoral es ampliamente reconocido. Asimismo, extiendo un afectuoso saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Y agradezco esta gentil invitación por parte del doctor José Ramón Narváez para participar en este espacio de reflexión académica que considero fundamental para enriquecer el diálogo sobre la justicia de nuestros pueblos. Y muy importante lo que acaba de mencionar Ramiro, sobre separar al hombre del mundo. Desde una visión occidental, pues Aristóteles planteó las bases de las categorías de cómo nosotros podemos y nos atrevemos a pensar, ¿no? El conocimiento que llega a nosotros. Y desde ahí, de esa visión occidental, pues se han planteado muchísimas cuestiones. Yo quiero empezar por el tiempo, porque ya vimos que no es mucho tiempo y de verdad estos temas son tan apasionantes que requeriríamos más tiempo para esto, con la pregunta detonadora que nos hizo llegar el doctor José Ramón Narváez, que dice, ¿qué elementos culturales podemos incorporar a la renovación de la impartición de justicia en nuestros países? Eso es muy importante, porque voy a empezar diciendo primero que la comunidad se debe ver como un sujeto, no como un objeto. Y cuando lo vemos como un sujeto, lo reconocemos con los derechos y obligaciones que tienen a la tierra, a los cargos, a la decisión y sobre todo a los agravios para el derecho efectivo de acceso a la justicia. Asimismo, en Oaxaca se plantea una cuestión que son las asambleas comunitarias.
esa cuestión es un modelo de decisión que nosotros podemos aportar a nuestros países. Asimismo, que el servicio es una obligación y no es un privilegio, porque se trata de compartir tiempo, trabajo y recursos. Asimismo, como cuarto, yo considero que la vida comunitaria como una forma de resistencia, que es muy importante, porque en esta cuestión de los sistemas normativos, el Estado no los inventó, son prácticas que ya estaban dentro de las comunidades. Y como último elemento, la disposición de comprender para resolver, la cuestión de la comprensión real de las necesidades y problemáticas que se encuentran en las comunidades. Y en ese sentido, pues presento dos argumentos. Primero, actualmente se está dando una ampliación al marco constitucional e internacional sobre los derechos indígenas que abren posibilidades para el reconocimiento pleno del pluralismo jurídico. En México, pues sabemos con la reforma del artículo 2 constitucional, pues se da esta gran apertura, que no solo es el reconocimiento, sino el pleno acceso efectivo, real a la justicia por parte de pueblos y comunidades indígenas. Ahora, nuestro reto, considero, es desmontar el colonialismo jurídico y avanzar hacia una justicia intercultural y antirracista. Esto es, ¿cómo se puede decir? Cuando criminalizamos la justicia indígena, lo debemos evitar, criminalizar la justicia indígena, porque lo debemos de tomar como un modelo de justicia, que no existe nada más una posibilidad de justicia, sino hay un pluralismo, es decir, son muchos tipos, no quedarse con una única manera. En ese sentido, con el fin de abonar a la construcción de estados plurales y democráticos que reconozcan las autonomías y la libre determinación como garantías de paz social. En México sabemos que muchas problemáticas se resuelven en asambleas comunitarias y esto permite que haya paz social en todos nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y esto es muy importante, porque entonces yo me permito presentar 3 dimensiones del pluralismo jurídico, que es principalmente la crítica al colonialismo jurídico como una visión unitaria y centralista del derecho moderno y que desconoce los demás sistemas jurídicos, los cuales ahorita ya, con la reforma del artículo 2 constitucional, pues ya los tenemos reconocidos. Asimismo, una crítica a la visión de los derechos humanos. Sabemos que los derechos humanos planteados desde una concepción occidental, pues son individuales. En cambio, en las comunidades son colectivos. Esto es, las decisiones se toman por asamblea y se respetan. En cambio, nosotros debemos de ver un planteamiento nuevo con respecto a la dignidad humana. La dignidad humana no solo como algo individual, sino como un colectivo que responde a necesidades de los pueblos, no únicamente de los seres individuales. Y un pluralismo jurídico, pero además un pluralismo epistémico que nos lleve a otros sentidos de justicia, a otro tipo de lógicas y a racionalidades jurídicas diferentes a las que estamos acostumbrados nosotros. En ese sentido, pues, tenemos el marco jurídico internacional, que es la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y actualmente en nuestro país, pues está la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en curso. Eso es muy importante. Entonces, me voy a ir a mi presentación. ¿Me pueden poner la primera, por favor? Entonces, aquí voy a tratar de irme un poco más rápido. Es hablar de los aportes de los pueblos originarios a la justicia electoral. Es abordar un tema de enorme profundidad y riqueza, porque cada pueblo tiene su propia historia, su propia forma de organizarse y su propia manera de construir justicia. Siguiente, por favor. En ese sentido, yo les voy a hablar de Oaxaca. Oaxaca es un estado de la República Mexicana. ¿Y por qué es tan importante Oaxaca? Porque Oaxaca sentó precedente para el reconocimiento de los sistemas normativos internos, antes denominados usos y costumbres.
que en nuestros pueblos y comunidades se siguen llamando usos y costumbres. Con ese reconocimiento salió y no se circunscriben solo a un ámbito del derecho, que podría ser político, social, económico, cultural, sino se circunscribe a toda la vida comunitaria que tenemos, desde un punto de vista comunitario. En ese sentido, pues Oaxaca tiene 570 municipios, 418 sistemas normativos internos y 152 de partidos políticos. Esta realidad no es una anomalía, es la expresión viva de un pluralismo jurídico que el Estado ha aprendido gradualmente a reconocer y a respetar. Y esto es porque estos sistemas siempre habían sido orales, no están escritos totalmente todos los sistemas. A raíz de las reformas que se han producido, se ha hecho un catálogo de los sistemas normativos y se han recapitulado aquellas normas generales que han establecido para su vida comunitaria. Entonces, en cuestión electoral, nos permite eso, aprender de los pueblos y comunidades de manera diferente, y que esos 418, pues no es una única manera, son muchas maneras en las que se desarrollan las asambleas. Aquí se los comento rapidito. En una asamblea pueden ser a mano alzada, que es un sistema de votación, o puede ser por planilla, por boleta, o lo puede proponer la misma comunidad. O sea, cada sistema, por eso se habla de sistemas, muchos sistemas, que no es una única manera. Y la vida comunitaria como eje de organización. La asamblea no es solo una reunión, es el espacio donde reside la soberanía comunitaria. En ese sentido, pues hay un consenso colectivo sobre la prioridad del voto individual y la identidad cultural como preservación de la cosmovisión y un tejido social que le da fortalecimiento a la armonía interna y la responsabilidad. Es la máxima autoridad deliberativa. En ella la identidad y el ejercicio del poder se construye en colectivo. Esto es porque permite un diálogo. En las asambleas se da la palabra a cada persona para que manifieste lo que considere, y en ese sentido la asamblea escucha y comprende del porqué de las situaciones, y hay una deliberación dentro de lo más importante que puede ser para el colectivo, no solo para la persona. En ese sentido, consideramos que las asambleas tienen sus propias reglas y sus propias normas que ellos mismos se han establecido, y por eso en ese sentido, pues tienen este alcance tan importante. La siguiente, por favor. El principio de mínima intervención. En ese sentido, se ha fijado este concepto tan importante porque nosotros al momento de juzgar, sobre todo en materia electoral, no debemos llegar a rajatabla, a obligar a un sistema en el sentido de que imponerles alguna cuestión. Aquí les voy a platicar rapidito de un tema de San Mateo Riondo. San Mateo Riondo ha sido, en ese municipio, históricamente las mujeres no habían participado, y no habían participado porque no se daban las condiciones históricas estructurales. Este que les comento, este es otro. Nos quedamos en la que estábamos, por favor. En este asunto que les comento, San Mateo Riondo, se les estaba exigiendo un sistema de cargos a las mujeres. No era posible porque históricamente las mujeres no habían participado por diversas circunstancias, porque tienen un sistema de cuidados elevados en consideración a los hombres, y el sistema de cargos había sido históricamente para hombres. Entonces, apenas se estaban dando las condiciones para cambiar el sistema de cargos para que las mujeres pudieran ingresar a prestar servicios. Entonces, solo habían dos ejercicios anteriores en que las mujeres habían participado desde antes, pues, o sea, no había sido posible que las mujeres participaran. Entonces nosotros inaplicamos el sistema de cargos para permitir que las mujeres pudieran participar. En ese sentido, esta resolución fue muy importante porque les permitió a las mujeres estar en un sistema de registro para candidaturas. En cambio, si nosotros aplicamos a rajatabla las condiciones que se exigen para su cumplimiento, no pudiera ser posible que ellas pudieran participar.
Entonces, analizar un asunto con perspectiva intercultural implica ir más allá de un expediente, exige comprender el contexto comunitario, la situación política, social, económica y espiritual que pudo haber influido en las decisiones adoptadas en una asamblea electiva. Nuestra cosmovisión de los pueblos originarios, pues ese es nuestro conjunto de creencias, valores y vínculos con la naturaleza y lo espiritual que ha preservado de manera ancestral y es un componente esencial del derecho consuetudinario. Esto porque para nosotros en las comunidades los elementos están vivos. El río está vivo y debemos de cuidarlo porque es parte de la colectividad. La tierra, pues es nuestra madre tierra que necesita que se preserven sus recursos y se necesita un cuidado específico para ellos. Y en ese sentido, en Oaxaca tenemos lo que es el tequio. El tequio es organizarnos para ir a limpiar el río, para ir a limpiar los límites territoriales, para ir y sobre todo yo les presento la Guelaguetza, no como algo cultural que ahorita ya es muy visible en cuanto a un sistema de bailes que venimos a presentar al Cerro del Fortín, no, sino la Guelaguetza como un presente que nosotros tenemos en comunidad, es decir, cuando se da una fiesta patronal en Oaxaca, se hace Guelaguetza, porque hay una persona que lleva el gasto del pueblo, que le va a dar de comer en la fiesta a todo el pueblo. Eso es la mayordomía. La Guelaguetza significa que tú vas a ir a ayudar a tu vecino, vas a apoyarlo en lo que necesite. Como le tienes que dar de comer al pueblo, las mujeres colaboran con tortillas para esa familia que le va a dar de comer al pueblo. Si necesitan adornar el pueblo, pues van y toda la comunidad adorna el pueblo, la iglesia, porque aquí tiene un vínculo muy fuerte, lo espiritual con toda la comunidad. Entonces, la Guelaguetza, entendida desde esa figura de agradecimiento que nosotros tenemos en la comunidad, y el tequio como una obligación de contribuir, porque todo es de todos. El río pues es de todos, la madre tierra es de todos. Entonces, entender desde la colectividad esto nos permite, digamos, visualizar otra manera de entender la realidad. Siguiente, por favor. Como les decía, tiene que ser una perspectiva intercultural. Y en este caso, la siguiente, por favor. También les quiero presentar otro asunto muy importante para comprender un poquito la cuestión de la paridad también en Oaxaca. Yo en lo personal estoy tratando de visibilizar la cuestión de la paridad de género en sistemas normativos internos, porque saben que en los sistemas normativos internos pues ha sido históricamente patriarcal. Las mujeres sí han participado en comunidad, siempre han estado haciendo comunidad, pero no se visibilizaba tanto porque no estaban en espacios de toma de decisiones. Ahorita lo que pugnamos en Oaxaca es porque sí se dé la paridad de género. Y en este caso, este año que estamos concluyendo la cuestión de sistemas normativos internos, la ponencia en mi cargo propuso este caso, que es de San Mateo del Mar, que es un municipio del Istmo de Tehuantepec con 16 comunidades y su propio estatuto electoral. En cada comunidad de las 16 que conforman el municipio, se elegía a una pareja, digamos, a una pareja de servidores, es decir, pudieran ser hombre, mujer, 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 hombre, hombre, porque no estaba determinado qué género iban a elegir, sino la comunidad en su asamblea determinaba quiénes eran los que iban a dar el servicio, porque como les venía diciendo, acá en Oaxaca, el estar allá enfrente como parte del gobierno municipal, pues es un servicio más que un privilegio. En ese sentido, pues cada comunidad eligió de manera libre quiénes iban a conformar la pareja que los iba a representar ante el municipio, digamos. Y en ese sentido, en 2025, pues se impugnó la calificación de su elección de autoridades municipales, argumentando falta de difusión de la convocatoria, baja participación
y una presunta violación al principio de paridad, porque los suplentes de las mujeres propietarias eran hombres. Entonces, este asunto nos permitió juzgar con perspectiva intercultural y significó entender que la convocatoria no tenía que emitirse en lengua guave, porque el propio sistema de la comunidad no lo exigía. Siguiente, por favor. Significó también entender que la baja participación no era evidencia de mala difusión. San Mateo del Mar enfrenta migración que pasó del 28 al 71% entre el 2000 y 2020. ¿Qué quiere decir? Que la migración estructural que dificultaba la participación presencial rígida. En ese sentido, pues es un reconocimiento de la voluntad expresada en asambleas sin imponer moldes externos. Es decir, nosotros en este tribunal no pudimos, siguiente por favor, no se pudo exigir en ese sentido que el suplente de la mujer fuera mujer, porque ellos dentro de su comunidad, dentro de cada comunidad del municipio, pues pusieron una fórmula y se respetó la designación de las asambleas comunitarias, y exigir un modelo externo hubiera invalidado la autonomía legítima. El resultado fue un ayuntamiento paritario en su integración, es decir, ellos no vieron si era hombre, mujer, mujer, hombre. Al final de cuentas, cuando analizamos, digamos, la planilla, la integración sí era correcta de acuerdo a la paridad de género. ¿Me la dejan la anterior, por favor? En ese sentido, el que era el titular del municipio fue hombre, pero su suplente era mujer, es decir, sí había un presidente hombre, pero había suplente mujer, había regidoras mujeres, pero no sus suplentes eran mujeres, eran hombres, porque así lo determinó cada comunidad en ejercicio pleno de su autonomía y su libre determinación. En ese sentido, nosotros consideramos que sí hubo paridad, no como lo observamos nosotros desde esta visión occidental, sino desde el punto de vista del sistema normativo interno, que la comunidad sí cumple, digamos, con su propio sistema. Recordemos que los sistemas normativos internos son aquellas normas, principios, reglas que las mismas comunidades se dan a sí mismos para que ellos, cuando han legitimado esas normas, puedan ser sujetos de sus propias normas, de su propio derecho. Siguiente, por favor. En ese sentido, la participación de las mujeres, que es lo que yo he estado tratando de abonar, pues son condiciones desde adentro. El camino hacia la paridad sustantiva en las comunidades indígenas no se construye desde afuera, sino desde adentro, en las propias asambleas, en la filosofía comunitaria del servicio y la pervivencia cultural. Las propias comunidades han transformado su sistema de cargos para garantizar la participación de las mujeres. Siguiente, por favor. La participación se da cuando el órgano jurisdiccional interviene y su función no es sustituir a la comunidad, sino generar condiciones institucionales para que ese avance sea posible, siempre con pleno respeto a su sistema normativo. Siguiente, por favor. En ese sentido, pues ya vimos que el reconocimiento constitucional de 2001 al 2024, pues se ha avanzado en el sentido de un reconocimiento formal de los derechos de pueblos y comunidades en el artículo 2 y la profundización de la libre autonomía y determinación para elegir autoridades según normas propias, usos y tradiciones. Su reconocimiento fue resultado de siglos de práctica organizativa y filosófica de las propias comunidades. Siguiente, por favor. En cuanto a esto, pues yo ofrezco esta reflexión final, que es indudable la profundidad de las aportaciones que los pueblos originarios han hecho al sistema electoral mexicano. Sin sus prácticas comunitarias, sin su persistencia histórica y sin la riqueza de sus sistemas normativos, el pluralismo jurídico no tendría el lugar que hoy ocupa en la jurisprudencia electoral. Siguiente, por favor. Ya nada más para terminar,
pues se requiere reconocer e integrar las voces de quienes han construido formas propias de convivir, decidir y servir a sus comunidades para que la justicia sea efectiva y cercana. Siguiente, por favor. En ese sentido, yo sí quiero recalcar que la sabiduría de los pueblos originarios no es pasado, es presente y es una brújula hacia una justicia más humana, más intercultural y más legítima. En ese sentido, solo abonar de que la justicia indígena no es punitiva, sino es restauradora y reparativa. Es decir, la justicia cuando se da en comunidad es ir a reparar aquello que se ha vulnerado. Entonces, se han hecho sistemas de trabajos comunitarios en donde aquel que ha hecho algo que no es aceptable por la comunidad, lo pueda reparar. Y parte de eso considero que puede ser un reconocimiento pleno de lo que debemos entender también por justicia indígena, que la justicia indígena no es totalmente punitiva, sino es reparadora, reintegradora, restauradora, y ver que la justicia occidental no es la única manera en que podemos pensar las cosas. Como ya les mencioné, Oaxaca es un mosaico cultural en el sentido de que nosotros tenemos el máximo número de municipios, pero además también de pueblos y comunidades indígenas. Nuestros pueblos ven de una manera muy diferente a como nosotros entendemos ciertas categorías. Ellos, por ejemplo, dicen que vienen de la lluvia, dicen que son creados por los dioses, no por un solo dios, sino por muchos dioses, de respetar la naturaleza y de integrarnos nosotros a la madre tierra, y no al revés, como nosotros pretendemos verlo desde una visión occidental. Pues muchas gracias y aquí sigo a sus órdenes. Muy interesante, gracias Gloria, porque además, bueno, pues con casos reales, donde ya se ha avanzado en ese tema, que yo juntándolo con lo que dijo el profe Ramiro, pues obviamente esta idea o necesidad de acercarnos a la naturaleza a través del trabajo de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y que entonces justo la justicia acompañe ese acercamiento para cuidar, ¿no? Para cuidarnos incluso, ¿no? En términos colectivos. Muchas gracias y saludamos a quien ha ingresado, a Gustavo, a Omaira. Omaira, qué gusto, Liliana. Y Estefanía también ya está aquí. A Bernardo ya lo habíamos saludado. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos ahora con el magistrado. Bueno, Omaira, ahorita si quieres hacemos las intervenciones y luego les damos chance de que ustedes participen, ¿no? Porque creo que sí va a dar tiempo y está interesante. Con Omaira creo que vas a hacer mucho clic, Gloria. Vamos con el magistrado en retiro, Luis Enrique Cordero. Luis Enrique Cordero es uno de los personajes que en Oaxaca tuvo a su cargo levantar la jurisdicción indígena, ¿no? Es quien estuvo al frente, pues, de esta sala de justicia indígena, que pues es una de las pocas que hay en el país, ¿no? Que se ocupa de estos asuntos de manera particular, y él como académico de la universidad local, pues ha también impulsado un montón de seminarios, coloquios y espacios para reflexión de estos temas de la interculturalidad. Bienvenido, magistrado, te escuchamos. Muchas gracias, José Ramón, por la invitación. Me siento muy halagado de estar con Gloria, con Ramiro, con Verónica y bueno, con todos los demás que están aquí en esta plataforma, Bernardo, Omaira, Gustavo, Estefanía, ¿sí? Y saludo también a todos los amigos y amigas que nos siguen por las distintas redes, ¿sí? Las distintas plataformas. Bueno, pues quiero decirte, Ramiro, que aquí en Oaxaca, hace 5 años más o menos, hubo una reforma constitucional local, y igual que en Ecuador, se hizo un reconocimiento a la madre tierra como sujeto de derecho. El artículo 12 de la Constitución local reconoció a la madre tierra como sujeto de derecho, ¿no? Ahí está,
¿sí? No ha habido un caso ahí planteado, ¿sí? No sé cómo se podría plantear y cuál sería la respuesta precisamente de los tribunales de amparo, ¿no? O la corte, si es que llegara, ¿no? Entonces, pero ahí está este artículo, esta disposición constitucional local, donde reconoce a la madre tierra como sujeto de derecho, ¿sí? Que evidentemente esta categoría de sujeto de derecho reconocer a la madre tierra, a la madre naturaleza como un ser vivo, ¿sí? Como un sujeto de derecho, pues sí, evidentemente rompe los paradigmas, rompe pues toda la construcción occidental, etcétera, ¿no? Que creo que viene precisamente desde Descartes, pues, ¿no? Desde que dice, nosotros, esto es mío y lo puedo transformar a mi conveniencia e incluso puedo lucrar, ¿no? Cuando antes de ese pensamiento, pues nos considerábamos, y bueno, los pueblos, las comunidades indígenas se siguen considerando así, como parte, o esa es la otra filosofía, la otra visión, como parte de la naturaleza, ¿sí? No me voy a dañar, ¿sí? Porque soy parte de ella, ¿sí? Es la madre tierra, ¿sí? Entonces, y haciendo un paralelismo de esto, bueno, cuando cambia el paradigma, digámoslo así, esto es el cambio de Descartes, ¿sí? En la comprensión del mundo, ¿sí? Aquí en la comprensión del derecho, digámoslo así, ¿no? Y yo creo que, pues sí, viene también desde el Renacimiento, una serie de filósofos, pero yo creo que Kant ahí juega también un papel importante, ¿sí? Benjamin y todos ellos, ¿sí? Sobre todo este fenómeno de la codificación, ¿no? Y el fenómeno de la codificación, Oaxaca es el primer estado de Iberoamérica que tiene el primer código civil, ¿sí? Fíjense, en Oaxaca, precisamente, que tiene toda una riqueza cultural y de pueblos indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Y se da aquí el primer código civil en Oaxaca, y más adelante se empieza a dar el fenómeno de la codificación en Oaxaca, ya después del triunfo de la República, ¿sí? Ya en la segunda parte del siglo XIX, y de una de otra manera, pues niega la existencia del otro derecho, ¿no? ¿Sí? El derecho que está en los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? También la institución del municipio, ¿sí? También jugó un papel muy importante para negar también las formas, ¿sí? La otra forma, ¿sí? De organización política, administrativa, jurisdiccional, que está presente en los pueblos y las comunidades indígenas. El primer municipio que tenemos aquí en México, ¿sí? Hernán Cortés, y en esos 300 años se establecen más o menos 40 municipios, pero el periodo de la Constitución de Cádiz, 1812, a la Constitución ya de México independiente, se vota a 500 municipios, y 100 años, hasta el porfiriato, tenemos como 5,000 municipios, ¿no? Y Oaxaca llegó a tener, en pleno porfiriato, más de 1,000 municipios, ¿sí? Pero el municipio le pega, o sea, esta institución, ¿sí? Le pega, ¿sí? A la forma de organización propia, originaria de los pueblos y las comunidades indígenas, como es la comunidad, como lo es el pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? La lengua también, ¿sí? La lengua ahí juega un papel muy importante, juega un papel muy importante precisamente la educación, ¿sí? Donde se prohíbe, en Oaxaca, por ejemplo, a inicios de 1700, ¿sí? El arzobispo dio un año para que todos los indígenas aprendieran español y dejaran de hablar su lengua materna, ¿no? En Puebla se dieron 5 años y así, ¿no? En distintos pueblos, ¿no? Sí, y hago todo este contexto, recorrido histórico, porque tenemos, ¿sí? Ya este marco
constitucional y convencional, el convenio 169, primero la reforma constitucional de 1992, después la de 2001, ¿sí? Después estas declaraciones de las Naciones Unidas, la americana, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí estaba, ¿sí? Ahí estaba nuestra formación occidental, nuestra formación de un positivismo rancio, ¿sí? Decimonónico, exegético, etcétera, no nos permite sus métodos de interpretación, estos métodos de interpretación que nuestro artículo 14, ahí están, a la letra de la ley, a su interpretación de manera sistemática, etcétera, y se acabó, ¿no? Sí, creo que los otros métodos de interpretación que después están en el 1 constitucional, en el 2011, ¿sí? Porque el 2 constitucional, a pesar que tenemos este conjunto de derechos desde 1992 y después en el 2001, ¿sí? Los operadores jurídicos, los operadores judiciales, no entendemos ese marco normativo, y es que la educación, ¿sí? Las universidades, las escuelas de derecho no prepararon, ¿sí? A los operadores para comprender, ¿sí? Comprender ese marco, ese marco normativo y cómo hacerlo convivir, ¿sí? Con el marco normativo dominante del Estado, que es monocultural, liberal, individualista, etcétera, etcétera, ¿sí? Empieza a abrirse las puertas. A mí me tocó antes de fundar la Sala de Justicia Indígena en 2015, 2016. Yo estuve como magistrado en el Tribunal Electoral en el 2011, 2015, ¿sí? A finales del 2015, a principios, enero del 2011, ahí a diciembre del 2015. Entonces, fíjense, el primer caso que se conoce, ya se conocían otros, pero los tribunales, tanto locales como federales, pues habían desechado las demandas planteadas de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Porque, bueno, pues es que los sistemas normativos, pues, ¿qué son, no? No es derecho, ¿sí? Son directrices políticas, esa es la primera interpretación, ¿sí? Y en 1999 es la primera sentencia, la sentencia Tlacolulita, que llega a la sala, y la sala superior pues ordena precisamente y garantiza precisamente que se haga la elección conforme a sus sistemas normativos de la comunidad, y que el Estado tiene que remover y generar todas las condiciones para que se realice esa elección. De 1999 al 2010, finales del 2010, son como 20 casos, ¿sí? Y más o menos cosas así. Y en el 2011 al 2015 es cuando algo muy importante, hay una reforma en 2007, 2008, ¿sí? Donde se establece ya de manera permanente el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, y se crea también el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales local, ¿sí? El JDC, que está a nivel federal, pero se crea a nivel local también. Ya existía en la ley electoral de Oaxaca 2 mecanismos de protección precisamente, precisamente para los derechos políticos electorales de las personas y de los pueblos y las comunidades indígenas, pero estaba bañado, ¿sí? Estaba bañado de todos los principios, valores, etcétera, de la filosofía liberal, política liberal, ¿sí? Entonces, es hasta el 2012 cuando se crean 2 mecanismos, que son los que están ahorita, y están ya contextualizados conforme a los principios y los valores del pluralismo jurídico, de la pluriculturalidad y de la interculturalidad, ¿sí? Entonces, en los primeros casos, Sala Superior empieza en 2011, la elección del 2010, o el año del 2010, en Oaxaca fue un año de mucha competencia político-electoral. De hecho, pierde el partido hegemónico que estaba aquí en Oaxaca casi 70 años, ¿sí? Entonces hay una gran contienda ahí,
¿sí? Cambia, hay una transición del Ejecutivo, ¿sí? Hay una alianza ahí, ¿sí? Pero nada más hubo este cambio en el Ejecutivo, sino también hay una pluralidad, pierde la mayoría también en el Congreso y en los municipios. Hay una gran competencia en los municipios, todos estos municipios, los 570 municipios, y también en los municipios, ¿sí? Que se rigen por los sistemas propios, ¿sí? Entonces, hay una serie de impugnaciones, hay muchísimas impugnaciones en el 2010 y que en el 2011 se empiezan a resolver y Sala Superior no sabe qué hacer con ellas, ¿sí? Porque empieza a resolver desde la visión, desde la perspectiva del sistema de partidos políticos, a tal grado que más o menos se anulan 50 elecciones, ¿sí? Genera toda una ingobernabilidad, ¿sí? En Oaxaca, a tal grado que hay declaraciones públicas del gobernador de que, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Sí? Sala Superior nos tumbó aquí muchas elecciones porque no se entendían precisamente los sistemas de autogobierno propio de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? Esto generó diálogos, se generó conversatorios. Yo estuve ahí en esos diálogos, ¿sí? Precisamente con los magistrados, ¿sí? De Sala Superior, de Sala Jalapa, que es las instancias que conocían de los casos de Oaxaca, ¿sí? Y hubo alianzas también con algunas, con el CIESAS, por ejemplo, ¿sí? Con algunos líderes indígenas, algunos intelectuales indígenas, se hicieron todo este tipo de conversatorios y ahí fue donde se colocó la importancia de los dictámenes antropológicos, ¿sí? Y David Recondo hace un recorrido de la jurisprudencia de Sala Superior, dice, bueno, la jurisprudencia de Sala Superior del 2000 hasta el 2012, ¿sí? Es evidentemente monocultural, su jurisprudencia en materia indígena, ¿sí? En materia indígena, ¿sí? Es monocultural y liberal, ¿sí? A partir del 2013 hay un giro, ¿sí? ¿Y por qué hay un giro? Pues precisamente porque se empieza a hacer hacer uso de los dictámenes antropológicos y van a nutrir y van a dar las razones, los argumentos, ¿sí? Antropológicos, históricos, de contexto, de comunidad, etcétera, etcétera. Y ahí hay un giro, ¿sí? Ahí hay un giro en la comprensión y en la argumentación para justificar precisamente las elecciones de autogobierno que se dan en los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? Y creo que a partir de ahí va la jurisprudencia que se va construyendo en materia de política electoral, ¿sí? Creo que es una buena una buena jurisprudencia, ¿sí? Que cuenta con la legitimidad. Evidentemente que hay tropiezos, hay avances y también hay retrocesos, pero yo creo que cuenta con una legitimidad ahí la jurisprudencia y los precedentes que se han ido generando en política electoral, ¿sí? Viene la reforma en el 2014 a nivel federal, nosotros salimos a finales del 2015 y integramos la Sala de Justicia Indígena, ¿sí? Yo cuando integro en la Sala de Justicia Indígena, pues pensé que íbamos a encontrar esta apertura, esta apertura como lo hubo en materia electoral, ¿sí? Pero no, ¿sí? Y ahí hubo una resistencia mayor, ¿sí? Una asistencia mayor, ahí generar los primeros argumentos, las primeras interpretaciones, desde una posición donde se ve a la justicia y se está argumentando desde la monoculturalidad, desde una posición liberal, desde una posición hegemónica, etcétera, etcétera, donde niega precisamente la diversidad cultural, histórica, los contextos históricos, etcétera, etcétera, pues sí es totalmente complicado y muy difícil, ¿sí? La respuesta, ¿cuál era la respuesta del Estado?
¿sí? Y cuando los pueblos y las comunidades indígenas pues resolvían los conflictos, precisamente la respuesta era, bueno, tus usos y costumbres no están por encima de la ley, ¿sí? Y luego entonces cometes el abuso de autoridad y el delito que corresponda, ¿no? Llegó un caso ahí. Sí, yo lo que digo que ¿por qué se posesionó la Sala de Justicia Indígena? Bueno, porque precisamente la Sala de Justicia Indígena en el proceso de consulta, sí, en el proceso de consulta, ahí salió, fue una demanda de los pueblos y las comunidades indígenas, la creación de una Sala de Justicia Indígena. Evidentemente no con el diseño que está, ¿sí? Porque eso fue lo que se pudo negociar y eso fue lo que se pudo establecer, ¿sí? Sino que querían un tribunal especializado, autónomo, ¿sí? Y electo por ellos mismos a través de sus propios sistemas, ¿sí? Y además también poner operadores ellos mismos, ¿no? ¿Sí? Que estuvieran ahí abogados indígenas, estuvieran y que conocieran precisamente los sistemas, las filosofías de los pueblos y las comunidades indígenas. No se logró, ni siquiera se logró que estuviera en la Constitución local, sino está en la ley orgánica, en la ley orgánica del Poder Judicial, ¿sí? Entonces, estamos ahí y aún así la hicieron suya. Los integrantes que estuvimos ahí en la primera integración, veníamos del Tribunal Electoral y veníamos de toda esa experiencia que les acabo de contar, ¿sí? Entonces, teníamos que, pues, picar piedra, ¿sí? Tenemos que construir la legitimidad también de la propia, digo, ya estaba la legitimidad legal ahí, pero pues la legitimidad con los pueblos y las comunidades indígenas. Y los pueblos y las comunidades indígenas empezaron a plantear las demandas ante la Sala de Justicia. La primera llegó a la Suprema Corte. ¿Y qué se resolvió ahí? Ahí lo que se resolvió fue precisamente cómo interpretar, ¿sí? Cómo interpretar el debido proceso, ¿sí? Desde la filosofía o desde la cosmovisión de los pueblos y las comunidades indígenas. El debido proceso pues está en el marco normativo constitucional, convencional, ¿sí? Las formalidades del procedimiento que habla ahí el 14 constitucional, ¿sí? Cómo descodificarlo desde la pluriculturalidad, ¿sí? Luego está también ahí el debido proceso, las formalidades esenciales de procedimiento, el principio de legalidad, por ejemplo, ¿sí? Que toda la jurisprudencia dice, las disposiciones, muchas actas de asamblea, ¿sí? Muchas actas de asamblea que muchas veces están ahí la problemática, está el motivo que llevó, que convocó a esa asamblea, están las razones, están las deliberaciones, etcétera, etcétera, pero no hay ningún artículo ahí de la Constitución o de los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Y que ha dicho el Tribunal de Amparo, pues dijo, no, pues se te otorga el amparo porque no está fundado y motivado. ¿Qué dijo la Sala de Justicia Indígena? Si está fundado en tu propio sistema, ¿sí? Porque tenemos que interpretar el 16 constitucional, donde establece el principio de legalidad, con el 2 constitucional. Si está fundado en tu propio sistema, ¿sí? Está fundado y motivado, ¿sí? En el caso, por ejemplo, el asunto de Suchitlahuaca, este asunto que resolvimos, ¿sí? Así sucedió, ¿sí? Había una problemática ahí que tenía en la comunidad donde tienen problemas de suelo, tienen problemas de agua y vienen reforestando desde hace 50, 60 años ahí en la comunidad a través del trabajo comunitario, ¿sí? Entonces, este asunto fue porque venían reforestando, ¿sí? En muchas asambleas se determinó cómo reforestar, los tiempos, el trabajo comunitario, etcétera, y las sanciones, ¿sí? Y también se estableció ahí, bueno, pues ya reforestamos, ya lo hicimos, etcétera, como lo venimos haciendo desde varias décadas, ¿sí? Se pone una prevención en el sentido de que toda esta zona está vedada y está prohibida porque en toda esa región pues hay mucho ganado menor, hay mucho chivo, ¿sí? Entonces está prohibido. Y aquel que esté prohibido, pues evidentemente que va a ser sancionado,
Y bueno, pues alguno que no fue a la asamblea, ¿sí? Desobedeció de esto, invadió a la área forestal y fue sancionado. Primero fue sancionado con una multa, después fue con un arresto, ¿sí? Y ahí el aparato, ¿cómo respondió? Bueno, pues respondió con el aparato de la Procuración de Justicia. Habrá una carpeta de investigación, tú no puedes sancionar, el único que puede sancionar es el Estado, ¿sí? Y bueno, la comunidad indígena decía, bueno, pues es que el 2 constitucional dice que yo puedo resolver mis propios conflictos, sí, mis conflictos internos, es un conflicto interno. Yo soy una comunidad indígena, tengo sistemas normativos, tengo sistemas de justicia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces el Estado responde con la criminalización. Se le arma una carpeta de investigación, se judicializa, y ahí es cuando interviene la Sala de Justicia Indígena, después de hacerse llegar de pruebas, ¿sí? De desahogar la sala, de desahogar el dictamen antropológico, pues llega a la conclusión que no estamos en presencia de un delito, sino estamos en presencia del ejercicio de un derecho que es la jurisdicción indígena y que tiene un respaldo constitucional y convencional, ¿sí? Y empezamos a hacer esas interpretaciones, ¿sí? Porque uno de los límites precisamente que constitucionalmente está ahí, convencionalmente, es que no viole derechos humanos, ¿sí? Y lo que hemos dicho también es que la tarea pendiente que tenemos es hacer precisamente las interpretaciones de los derechos humanos desde una perspectiva pluricultural, desde una perspectiva intercultural, que es la tarea pendiente que hacemos, que tenemos precisamente en nuestros estados que se asumen como pluriculturales o como plurinacionales, ¿sí? Porque cuando se dice... pareciera que cuando se dice que no viole derechos humanos, estamos hablando de los derechos humanos liberales, ¿sí? Como si los derechos colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas no fueran derechos humanos, ¿sí? Entonces, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Entonces, tratarlos de justificar a través de la argumentación, de la interpretación desde la Sala de Justicia Indígena, pues fue algo complicado, ¿sí? Porque la formación de los tribunales de amparo, pues tenían una formación desde la monoculturalidad, desde el liberalismo, desde el individualismo, etcétera, etcétera. Y visualizar precisamente en las actas de asamblea, quizás algún literato ve ahí el realismo mágico en esa acta de asamblea, ¿no? Nosotros como abogados tenemos que descodificarlo desde nuestra disciplina, que es el derecho, ¿sí? Y ese realismo mágico que esté ahí, ¿sí? Pues lo tenemos que detectar precisamente en las normas, ¿sí? Las sanciones, ¿sí? Entonces, y tenemos que ir construyendo, ¿sí? ¿Cuál es el debido proceso? Deconstruyendo el debido proceso, las comunidades del procedimiento, el principio de legalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y tratarlas de justificar que esto está, que tenemos que hacer las interpretaciones con las disposiciones constitucionales que están ahí del debido proceso, pero las tenemos que hacer una interpretación con nuestro 2 constitucional que refiere precisamente sobre los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, esto así se hizo, ¿sí? La Suprema Corte le pareció interesante este asunto, ¿sí? Las interpretaciones que estaban ahí, y fue que lo atrajo. Este fue el primer asunto que conoció la Corte desde la jurisdicción propia de los pueblos y las comunidades indígenas, y después le dio la razón tanto a la comunidad como a la Sala de Justicia Indígena, donde no estamos en presencia de un delito, sino en presencia del ejercicio de un derecho, y que el expediente penal tenía que sobreseerse y como consecuencia, ¿cómo se llama? Archivarse, ¿sí? La sala, o más bien la Corte lo presumió como un momento histórico que por primera vez se había hecho justicia a los pueblos y las comunidades indígenas. Evidentemente que una golondrina no hace verano, ¿sí? Porque, pues sí, permeó en algunos, ¿sí? Pero en otros, en mayorías, y esto pareciera que fuera una ola una bola de nieve, ¿no? Sí, que ahí va creciendo poco a poco. Yo creo que la bola de nieve ahí va, ¿sí? Después vinieron algunos otros, ¿sí? Que no llegaron a la Corte, ¿sí?
los tribunales colegiados, los tribunales de amparo daban la razón en algunos aspectos, algunos otros aspectos no, otros sí llegaron a la Suprema Corte, ¿sí? Donde, por ejemplo, donde una comunidad indígena, ¿sí?, impone como sanción la expulsión de una persona de su territorio porque está poniendo en riesgo precisamente a la propia comunidad, porque no está cumpliendo con los sistemas de cargo, porque los está confrontando con las instituciones del Estado, ¿sí? Entonces, es una sanción severa, ¿sí? El tribunal colegiado, el tribunal de amparo de primera instancia, lo que dijo, bueno, sí, estamos en presencia, no estamos en presencia de un delito, sí hay jurisdicción indígena, pero la sanción es muy severa, ¿sí? Y por eso lo impugna la comunidad y llega a la corte, y la corte dice, no, pues adelante, ¿sí? Le da la razón a la Sala de Justicia Indígena. No, hay otro asunto donde una comunidad, Tlazoyaltepec, le impuso una sanción de 20 años, ¿sí? Tlazoyaltepec es el segundo, y cierro con esto, porque creo que ya me voy alargando, ¿sí? 20 años de prisión, trabajo comunitario y lavar las letrinas de la comunidad, ¿sí? ¿Qué habían hecho? ¿Quiénes eran los sancionados? Pues el expresidente municipal, el extesorero, el exregidor de Hacienda y el síndico. ¿Qué habían hecho? Bueno, se habían llevado 13 millones de pesos, ¿sí? Y ahí, Tlazoyaltepec es el segundo municipio más pobre del país, ¿sí? Es una comunidad indígena de las más pobres, es la segunda más pobre del país. Entonces, lo que representa que sus ex autoridades se hayan llevado 13 millones de pesos, ¿sí? Entonces, hay una alta marginación ahí, hay una, ahí, se me olvidó la palabra, hay mucha migración ahí, ¿sí? Entonces, pues se impuso esa sanción, 20 años. La Sala de Justicia Indígena dijo, hasta ahí llega la libre determinación, ¿sí? La libre determinación es válida, se respetó el debido proceso desde su cosmovisión, y todos estos principios, el principio de legalidad en los sistemas normativos, etcétera, etcétera, ¿sí? El tribunal colegiado tuvo la suerte de no caer con unos magistrados que no, pues son de la vieja guardia, ¿sí? Y dicen, no, espérate, ese es un asunto muy grave que no pueden conocer. Los pueblos y las comunidades indígenas tienen que conocer de asuntos menores, ¿sí? Casi como la Ayuso, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, y echa abajo. Y llega a la corte, ¿sí? Llega a la corte, lo impugna la comunidad, y después casi de un año que está en la corte, las personas están detenidas ahí en la comunidad, en el preventivo del pueblo, ¿sí? Después de un año, la corte desecha el recurso de revisión porque dice, si hay un planteamiento de constitucionalidad, pero no es trascendente, ¿sí? Porque uno de los requisitos es que tiene que ser de trascendencia el asunto, ¿sí? Tiene que ser importante, y tiene que tener un argumento excepcional, ¿sí? Entonces aquí la gran pregunta que se hace y se hicieron los pueblos y las es, ¿no es trascendente para quién? ¿Para el monismo jurídico? ¿Para la monoculturalidad? ¿Para la doctrina judicial dominante? ¿Sí? ¿Te preguntaste si es trascendente para los pueblos y las comunidades indígenas, para la justicia indígena? ¿Sí? Entonces, creo que no hubo una interpretación desde el 107 constitucional como el 2 constitucional. Por supuesto, ese asunto es trascendente para la doctrina, para el pluralismo jurídico, para los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, yo la quiero dejar hasta acá. Ese es el trabajo que se está haciendo. Ahora no estoy ya en la Sala de Justicia Indígena, tiene ya un par de meses que me jubilé, pero ahí está. Generó también expectativas la Sala de Justicia Indígena, generó, por ejemplo, que el Estado de México creara también la segunda Sala de Justicia Indígena. En Chihuahua también está este debate, en Puebla, en Morelos, en Guerrero, etcétera, está esta expectativa, ¿no? Pero yo lo que les he comentado, me han invitado en algunos conversatorios, etcétera,
yo lo que les digo, bueno, se tienen que involucrar los pueblos y las comunidades indígenas, digo, para que las salas de justicia indígena tampoco se crean desde el poder, ¿sí? Porque la de Oaxaca fue un reclamo, un reproche, ¿sí? Una sala de justicia indígena construida desde abajo, ¿sí? Porque no fue fácil, o sea, se presentó la iniciativa, le presentaron al gobernador, el gobernador se dijo que sí, después dijo que no, presionaron, hasta que lo lograron y se creó la sala de justicia indígena y después los propios pueblos y las comunidades indígenas hicieron suya esa sala de justicia indígena, ¿no? Entonces, lo que yo les he comentado en estos estados, digo, bueno, las comunidades, los abogados, los operadores tienen que involucrarse para la creación de estas salas de justicia indígena y no sean salas creadas desde el poder y terminen como un elefante blanco, ¿no? Entonces, pues creo que ahí están otras interpretaciones, ahí está otra filosofía, otra manera de hacer justicia y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, magistrado Luis Enrique. Vamos a seguir con Vero. El profe Ramiro se tiene que retirar unos minutos, ¿no? Igual para... No sé si quieres decir algo, porque algo como antes de que te vayas, una cosita así breve, ¿no? No sé, Ramiro. No, todo bien. Ok. Bueno, igual, de todos modos, bueno, pues, igual cuando circule este material y los comentarios, lo seguiremos seguramente, abonando, ¿no? A este debate. Bueno, ahora vamos con Verónica Morales. Verónica Morales es doctoranda del programa de la Universidad Andina Simón Bolívar en el Ecuador, y ella pues también es tiene este approach, ¿no? Multidisciplinario, y ella es experta pues también en estos temas que estamos comentando, sobre la interculturalidad, la interseccionalidad, ¿no? Y vamos ahora mismo a escucharte. Adelante. Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto estar esta mañana acá en el Ecuador, ya tarde, con ustedes. De verdad es un lujo, así que me alegro muchísimo. Gracias por este espacio. Digamos, cuando uno se pone a pensar sobre las intersecciones o sobre los aportes que genera en la práctica los conocimientos epistémicos desde los pueblos indígenas hacia esta práctica jurídica o hacia el derecho, digamos, hay como un mundo tan grande desde donde uno puede entrar. Pero yo he querido entrar esta tarde a propósito del territorio, que es como la entrada en la que más cómoda me siento, pero también yo creo que es una de las más evidentes, sobre todo porque la propiedad privada evidentemente es la piedra angular de la forma del derecho que conocemos en la actualidad, ¿no es cierto? Y es que la categoría jurídica de territorio, de política, excede definitivamente la noción clásica de propiedad privada. De esta manera, el territorio, digamos, confluye en términos como vida, como memoria, como identidad, como producción colectiva, ¿verdad? Y es así que pareciera que son dos cosas opuestas, esta figura de la propiedad privada versus la figura de lo colectivo, de lo comunitario, de lo vivo, de lo que se recrea continuamente. Y entonces es desde acá, desde donde yo considero que se puede leer una intersección entre o un aporte evidentemente necesario, ¿sí? Desde los pueblos y comunidades frente al derecho positivizado o positivo. Y es que se considera, digamos, no solamente yo, sino varios autores, como ya voy a referir, que existe una crisis contemporánea de la forma de entendimiento de la naturaleza, de la ciudad, pero también a mediana escala o a escala más pequeña, en todo caso, del derecho. Y es que la lectura del derecho patrimonial no alcanza para entender las implicaciones colectivas, porque precisamente lo patrimonial, digamos, viene a ser propio de un individuo. Y cuando miramos lo colectivo, pareciera entonces que excede esta lógica y, sin embargo, esta lógica, la colectiva, la que excede lo patrimonial, es la que nos permite acercarnos en realidad a una dimensión de protección del bien común, en este caso del bien común ambiental o natural o naturaleza, digamos, en otra escala, ¿no?
Y entonces, los sistemas jurídicos latinoamericanos fueron eminentemente planteados desde una medida bastante europea, continental, ¿verdad? Y es desde ahí en donde nuestras limitaciones al entendimiento de la figura de propiedad se encuentran, digamos, desde ahí parten estas limitaciones. Entonces, en razón de que el derecho suele ser concebido como un bien susceptible de apropiación, el territorio dentro del derecho positivizado suele ser concebido como, como un espacio de apropiación, de explotación económica, de intercambio mercantil, ¿sí? Va a aparecer, como ya se ha dicho, en opuesto o en dicotómico con la noción de colectivo, de bienestar social, digamos, de comunitario y de derecho de todos, ¿no es cierto? Esto ha tenido consecuencias o correlatos en la vida práctica y es que la forma de entender la propiedad y por ende el territorio se limitan, como ya se ha dicho, estas categorías registrales, patrimoniales, administrativas, que han privilegiado la titularidad formal versus la posesión del suelo, la posesión histórica del suelo. Entonces, resulta insuficiente comprender el territorio desde esta mirada más tradicional, como se ha dicho, frente a una mirada colectiva que, si se quiere, puede ser un planteamiento de los pueblos y nacionalidades. Y yo digo si se quiere porque no considero que sea exclusivo, cada vez vemos más lecturas también más urbanas o inclusive venidas desde el norte global, que plantean una necesidad urgente de entender el territorio desde la colectividad. Esto, entonces, pareciera que excede las lógicas del derecho civil y que sí encuentran un lenguaje jurídico actual en, por ejemplo, la planificación territorial, en donde se habla de unos límites a esta propiedad privada, siempre y cuando, o mejor dicho, siempre sí, siguiendo las lógicas del derecho positivizado. O sea, lo que estoy planteando esta mañana no es necesariamente un salirse del sistema tal como se está entendiendo, digamos, jurídicamente hablando, sino más bien un incluir a unas visiones diferentes que definitivamente aportan desde otros, digamos, aristas, ¿no? Entonces, Lefebvre va a venir a decir que el suelo es un espacio socialmente construido. Y desde el entendimiento de que el suelo es un espacio socialmente construido, se puede hacer una extensión de que también el derecho es un espacio de disputa socialmente construido, ¿no? Desde acá vamos a entender que estas construcciones son dinámicas, son múltiples, son relacionales y que esto nos permite o nos obliga siempre a pensar en la interacción que se crea entre los sujetos y el territorio, entre los individuos y el territorio. Y cuando digo los sujetos o los individuos no refiero solamente a la especie humana, sino también animal, vegetal, biótica, etc. Ok, en ese contexto, la lectura latinoamericana o de los pueblos y nacionalidades resulta sumamente interesante o necesaria para entender los conflictos urbanos, ambientales y extractivos, porque solamente esta lectura, donde estamos mirando el territorio desde otra dimensión, es que nos permite entender las complejidades que existe, digamos, el momento de procesar el territorio solamente como un bien patrimonial. El Arturo Escobar, digamos, va a referir que los territorios son espacios vitales para todas las comunidades y pueblos. Sin un territorio claramente definido, sí, se limita la producción de la vida. Es acá en donde la superficie físicamente delimitada, jurídicamente establecida, sí, que no reconozca los vínculos sociales, culturales y ecológicos y por supuesto espirituales de todas las dimensiones culturales que existen, va a limitar la relación social con el espacio y por ende va a limitar el desarrollo humano. En este contexto, entonces, los conflictos territoriales contemporáneos no constituyen únicamente una mera controversia sobre propiedad y aprovechamiento económico del suelo, sino que deben ser leídos o deben ser vistos desde las disputas precisamente de las formas de modelos de desarrollo social o de modelos de vida. Y los modelos de vida, ustedes más que yo entenderán que terminan siendo la cultura, ¿verdad? O las formas culturales que elegimos o que decidimos reproducir. Ok,
Frente a esto, el derecho moderno, como ya se ha dicho, ha operado históricamente como un instrumento de homogeneización territorial. Es decir, digamos, el derecho ha necesitado siempre entender el territorio como una sola cosa legible, ¿no? Como un todo equivalente, igual, sin distinciones, sin particularidades, homogeneizando todo. Y frente a este entendimiento del derecho, sí, lo que se ha hecho también es no solamente homogeneizar el suelo y el territorio, sino también homogeneizar a las culturas que lo habitan. Desde esta homogeneización, entonces, se puede decir que las formas de producir y reproducir el espacio propias de los pueblos y nacionalidades originarias están profundamente vinculadas con una forma de hacer comunidad, y entonces esa forma de hacer comunidad está queriendo hacer una incidencia directa sobre las formas de entender el derecho. Es entonces una cadena, una secuencia en donde las formas culturales inciden sobre el derecho y el derecho incide sobre las formas culturales. Y esta incidencia, de alguna manera, a la fecha, resulta sumamente importante, sobre todo por las afectaciones ambientales, digamos, el momento histórico de afectación ambiental en el que nos encontramos. Es por eso que incorporar una visión territorial relacional del derecho implica reconocer que el territorio no constituye únicamente un objeto económico, como ya se ha dicho, o una mera categoría administrativa sobre de administrar el espacio o la vida, sino que más bien constituye este espacio de reproducción de la misma, de la vida, de las identidades sociales y colectivas, y que por eso resulta sumamente importante superar esta especie limitante en donde el derecho solamente se entiende desde la visión patrimonialista, sino que resulta imperioso avanzar frente a una noción de modelos jurídicos capaces de comprender la complejidad social, cultural, ambiental de los conflictos contemporáneos territoriales. Ok, en un segundo momento de esta explicación yo quiero abordar a propósito de que las diferentes culturas latinoamericanas tienen una dimensión relacional con el territorio comunitaria. Esto ya se ha dicho, pero no está de más recalcar que la visión comunitaria excede, por supuesto, ampliamente la del dominio individual. Y esto hace que esta visión comunitaria hace que el elemento que nos permita evidenciar que el elemento esencial para que se reproduzca la comunidad es el territorio, y que el momento en que empezamos a afectar el territorio, afectamos la dimensión comunitaria, y por ende afectamos precisamente a las comunidades, pueblos y nacionalidades, o a las comunidades en general. Esto a su vez, digamos, esta relación comunidad-territorio tiene que ser leída definitivamente desde un contexto del pluralismo jurídico, y el pluralismo jurídico a su vez, digamos, no puede ser leído sin una intersección de formas nuevas o formas diferentes o formas nuevas frente al Estado, de entender la relación sujeto-naturaleza, sujeto-medio ambiente. El momento en que el pluralismo jurídico entra a plantear una ruptura entre estas categorías, sujeto medio ambiente, sujeto propiedad, ¿sí? Lo que está haciendo es decirle al Estado central o a las formas de Estados centrales, nuestras formas no se limitan meramente no se deben limitar solamente a la incorporación de prácticas folclóricas, o a la incorporación inclusive de traducciones en lenguaje en espacios públicos, sino que definitivamente desde el pluralismo jurídico estas visiones lo que hacen es replantear lógicas que, como ya se dijo al inicio, no solamente están vinculadas con el derecho y las formas básicas del derecho como la propiedad privada, sino también con formas fundamentales de entender el gobierno, la propiedad del territorio, que están ligadas a los pluralismos jurídicos, ¿no? Que tienen esta otra trascendencia. Ok, entonces, como para ir cerrando esto,
digamos, nos encontramos frente a disputas epistémicas, y estas disputas epistémicas están ligadas a los conocimientos, a la racionalidad, a la forma de ver la vida, pero también, como ya se ha dicho, están ligadas a las formas de la reproducción del derecho estatal. Y es por eso que, por ejemplo, David Harvey nos dice que el momento que él estudia la reproducción de las ciudades, nos dice que las ciudades se configuran, ¿verdad?, por procesos de acumulación, por desposesión, de procesos que despojan a sus habitantes primigenios, primarios, sí. Pero él nos trae a colación que mucho más que la libertad individual de acceder a recursos urbanos, sí, el derecho a la ciudad es el derecho a cambiar, reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos colectivos. Y claro, yo quiero convocar acá a Harvey, a un autor, digamos, inglés, ¿no?, que dialoga con la Academia del Norte, también global. Y lo quiero traer a colación porque este planteamiento que Harvey trae, ya los pueblos y nacionalidades lo han venido planteando, digamos, décadas, años, siglos atrás. Y es decir, la humanidad está volviendo sus ojos a una lectura de los deseos, del deseo colectivo. La humanidad está volviendo sus ojos a una necesidad urgente de replantear la ciudad, el suelo, el territorio, la planificación, desde una necesidad urgente de pensar más allá de mi escala individual frente a lo social. Y es desde acá que yo considero que la forma de entender los conflictos sobre la propiedad o sobre el suelo en el derecho positivizado debe ser siempre con una lectura de colectividad propuesta por los pueblos y nacionalidades. Para ir cerrando y como conclusión, me gustaría decir que la renovación de la impartición de la justicia latinoamericana requiere superar la visión estrictamente patrimonial y formalista del derecho que se ha heredado desde, digamos, de Europa, ¿no? Y que estos conflictos clásicos, contemporáneos, vinculados al territorio, al ambiente y la ciudad, evidencian una insuficiencia en la categoría centrada exclusivamente en la propiedad privada y en la lógica económica del suelo. Si es que no superamos estas categorías, muy difícilmente, la propiedad privada que yo defiendo de manera individual y única puede, si quiere existir frente a desastres naturales y ecológicos o ambientales, porque los desastres ecológicos, ambientales, etcétera, requieren ser abordados siempre desde una visión colectiva. Es acá donde yo quería llevarles, digamos, he intentado ser sucinta, pero espero que se haya sido claro. Muchas gracias. No, excelente, excelente. Yo creo que se fueron articulando todas las conferencias de algún modo. No lo planeamos así, pero está muy bien porque de hecho así comenzamos, ¿no? Y después pusieron énfasis en este asunto, ¿no? Justo comenzamos pensando en ese giro epistémico que debe haber respecto de la relación de lo humano con la tierra, de lo humano con la madre tierra, de lo humano con la naturaleza, de lo humano con las otras especies, ¿no? Y entonces, bueno, eso, ¿no? O sea, dices, ya cerramos contundentemente diciendo, si no cambia esta concepción en nuestra relación con la propiedad, ¿no? No va a cambiar nada, ¿no? De hecho, así abre, ¿no? El derecho moderno abre con esa idea del derecho de la propiedad privada, constituyéndose como un discurso hegemónico y excluyente de otro tipo de relacionamientos, ¿no? Del ser humano con el lugar en el que habita, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Hablar de propiedad privada que hablar de el lugar en el que habito, el espacio en el que soy, en el que existo, ¿no? Pues muy, muy interesante. Ahora sí, si les parece, abrimos las intervenciones. Omaira, tú que ya habías alzado la mano, si gustas, estás por ahí. Y también, digamos, de las personas que aquí nos acompañan, igual si gustan preguntar, si intervenir, y si no, pues tendremos como eso. Ahí está Omaira. Bueno, muy buenas tardes ya en Colombia.
Un gusto saludarte, Ramón, y gracias por habernos invitado a esta conversa. Ha sido muy, muy nutrida. Soy Omaira Tipaz, mujer indígena del pueblo Pasto en Colombia, y me ha gustado mucho todas las intervenciones que he escuchado. Un poco recapitulando cómo se ha venido manejando la jurisdicción especial indígena en Colombia, y bueno, compartir esas experiencias que Luis Enrique nos dio a conocer con respecto a las salas de justicia indígena. Me parece muy interesante. Acá en Colombia el tema de los conflictos de competencia, como se les llama, lo resuelve la justicia ordinaria a través de la Corte Constitucional, pero no hay como tal unas salas de justicia indígena que estén integradas por indígenas, por profesionales indígenas que hayan caminado y que hayan tejido el territorio, pero que también hayan estudiado el tema de los procesos, cómo se manejan a nivel del sistema jurídico, tanto ordinario como indígena. Entonces, pues ahí compartiendo, y me pareció interesante esa parte de Luis Enrique. Y yo quería como un poco compartir, y que luego podamos no sé si con Gloria, tener una conversa, porque precisamente el tema de la participación política de mujeres lo estamos caminando acá en el territorio. Ha sido muy difícil. El sistema que tenemos del pueblo Pasto acá al sur de Colombia es un sistema machista, donde solo se ha dado la oportunidad, pues prácticamente el sistema de cargos ha sido manejado por hombres. De acuerdo a las leyes que se han planteado anteriormente en mi comunidad, por ejemplo, mis 40 años que tengo, solo una mujer indígena ha podido llegar a ser gobernadora de mi resguardo, y anteriormente pues tampoco se había dado nunca que haya una participación ya de las mujeres en el sistema organizativo y de gobernanza que hay acá en el territorio. Entonces sí me gustaría luego que me contaras cómo fue ese proceso que tú nos comentabas de paridad en los procesos de selección, como cuánto tiempo les llevó, porque estamos en ello, pero no hemos podido. Tenemos el tema de cómo lo vienen manejando las autoridades, ha sido muy difícil trabajarlo con ellos. Precisamente ayer estaba hablando con mi autoridad indígena, y inclusive hasta para que nos abran el espacio para conversar de eso es difícil. Entonces, nada, agradecerte, Gloria, por compartir tu experiencia, y agradecer a todos los demás por compartirnos sus conocimientos. Muchísimas gracias. Sí, yo las pongo en contacto, Mayra, a Gloria y a ti. Seguro, ves que no te había conversado, ¿no? Que había posibilidades, ¿no? Y ahí pues para que nutran sus investigaciones, sus experiencias, y puedan incluso realizar foros, ¿no? Con este tema particular. Pues muchas gracias. Gracias. Sí, Gloria, adelante. Muchas gracias, Omaira. Un gusto saludarte desde acá, desde Oaxaca, México. Nosotros hemos trabajado mucho la cuestión, en mi caso, mi ponencia, la cuestión de la paridad de género, porque así como tú dices, el sistema de cargos ha sido patriarcal, y sí ha sido patriarcal. Totalmente, las mujeres no han entrado como en ese círculo, digamos, de participar, sí, porque sí han participado siempre, toda la vida. La cuestión es llegar a esa famosa parte de la toma de decisiones, pero además toma de decisiones importantes, ¿no? En los cargos en que se visibilice. Hace días que fue algo muy importante, mencionaban que las mujeres también tenemos derechos, ¿no? A defender nuestros intereses como mujeres, así como los hombres han defendido los suyos, ¿no? En ese sentido, pues hay que tener en cuenta que son dos categorías diferentes de las cuales se hablan, ¿no? Pueblos y comunidades indígenas y participación política de las mujeres. Yo así lo veo de esa manera, que tiene que llegar a un punto en que haya paridad. Tenemos que armonizar ese derecho indígena de los pueblos y comunidades con la paridad, que no están peleadas, no están peleadas. Debemos llegar a ese punto en que las mujeres se pueda hablar de realmente una igualdad sustantiva.
Y en ese sentido, pues la Corte Interamericana ha previsto medidas de implementación, no solo para que los pueblos y comunidades tengan derecho al reconocimiento y acceso a la justicia, sino además que tengan esa posibilidad de hacerlo con recursos propios, que ese es el gran debate en México, ¿no? La personalidad y el patrimonio propio de los pueblos y comunidades indígenas, en el sentido de que puedan defender sus recursos propios, ¿no? Los naturales, la tierra, el agua, la madera en algunos casos, ¿no? En ese sentido, pues es muy importante y por eso estamos caminando hacia allá. Pero además yo también he hecho como un análisis en mis sentencias con respecto a esos obstáculos que nos enfrentamos las mujeres, sobre todo, ¿no? Desde abajo, porque recordemos que está la doble interseccionalidad, ¿no? El hecho de ser indígena, pero además ser mujer. Y yo he visibilizado que históricamente hay brechas de desigualdad, con cargas desproporcionadas de cuidados, y hay un riesgo muy enorme de sufrir violencia y sobre todo violencia política de razón de género, y una escasa participación política de las mujeres en razón a ello. ¿Por qué? Porque las primeras mujeres que han participado en política se les ha señalado, inclusive en comunidades, ¿no? Que alborota a la gente, que trae sus intereses, y ya se le pone un estigma a la mujer. En Oaxaca se ha visto, no en un caso, sino en muchos, pues que las mujeres que participan, pues dicen que no tienen marido, que quién responde por ella, como si nosotras, las mujeres, necesitáramos que un hombre respaldara nuestro actuar o nuestro decir frente a la comunidad. Entonces sí ha sido un tanto complicado y el armonizar ese sistema con respecto a la paridad de género, pues ha costado mucho trabajo en Oaxaca. Recientemente se renovaron 412 pueblos y comunidades indígenas a sus cabildos, a sus municipios, y lamento informar que en vez de tener buenos datos o datos duros de participación de las mujeres, el Instituto Electoral ha dicho que solo el 12% de mujeres han llegado a puestos de tomas de decisiones importantes. O sea, de un 100%, imagínense, el 12% solo de mujeres, para que ese 12% llegue al 50%, que es lo que estamos queriendo, la paridad, ante todo desde la reforma de 2019 acá en México, pues falta mucho que hacer en comunidades, y personalmente yo estoy comprometida con hacerlo visible. Me han invitado comunidades a dar una plática, porque a veces inclusive se desconoce esos derechos político-electorales que como mujeres tenemos, ¿no? Y ese pleno reconocimiento al ejercicio que se haga. Pero además, cuando están ahí, garantizarles el ejercicio del cargo, porque no basta llegar, ¿no? Hay que garantizar un pleno ejercicio, y ese es lo que yo he estado tratando de caminar aquí en los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca. He estado yendo a varias regiones para reforzar, digamos, esa posibilidad que tengan las comunidades de verlo y de escucharlas yo también a todas las mujeres, cuáles son las problemáticas que se están planteando desde adentro de las comunidades, para que nosotros en conjuntos, pueblos y comunidades, con autoridades electorales, podamos llegar al punto de verdaderamente contribuir y hacer que la autonomía y la libre determinación sea una realidad para todos. Y en ese sentido, hace rato comentaba mi maestro, Luis Enrique Cordero, sobre el Código Civil. Yo quiero traer a colación la Constitución Política de Oaxaca, que precisamente hace un año, en 2025, cumplió sus primeros 100 años. Entonces, Oaxaca ha sido cuna, ha sido pionera en materia jurídica. Hemos tenido, como dice, la sala indígena, que fue Oaxaca la cuna, ya la tienen en el Estado de México también. Entonces, Oaxaca ha sido pionero en muchos temas, y traigo a colación la Constitución Política de Oaxaca en el sentido de que reconocía la República de Indios, ¿no? La República de Indios, pues era aquel sistema normativo que tenían los pueblos y comunidades al margen del derecho positivo que tenemos en México, ¿no? Pero además, en Oaxaca yo les quiero presumir, porque ahora andamos muy presumidos los oaxaqueños acá con el doctor Luis Enrique, que en Oaxaca hay 2 juicios únicos a nivel nacional, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales en el régimen de sistemas normativos internos. Es decir, a ese juicio acude la persona con la simple autoadscripción que haga de sí mismo para decir que
con esas reglas que tiene ese juicio, los podamos juzgar. Es decir, en materia indígena, nosotros como juzgadores tenemos una carga muy importante, que es que nosotros tenemos mínima intervención, tenemos que juzgar desde una perspectiva intercultural, de un principio proindígena. Entonces, al autoadscribirse a esa persona, nosotros estamos como autoridades obligadas a verlos desde esa perspectiva y sobre todo desde el contexto real de las comunidades, porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que no basta con traducir a la lengua, sino además hay que interpretarlo, pero hay que interpretarlo desde la comunidad, desde adentro, desde los contextos. Por eso es tan importante la hermenéutica, ¿no? Que nos permite ir un poco más allá, de no simple verlo desde con nuestros ojos, ¿no? Porque cuando una comunidad viene a pedir justicia, lo pide desde adentro. Entonces nosotros como juzgadores estamos para eso, para escucharles, pero sobre todo para entenderles y comprender desde el contexto en lo que lo hacemos. Pero además Oaxaca también tiene el otro juicio, que es el juicio electoral de los sistemas normativos internos, que ese juicio, el JNI, es en colectivo. Viene la comunidad a pedir justicia aquí al Tribunal Electoral, y en Oaxaca, al menos hablo por mí, yo estoy muy comprometida de verdad para que realmente la voz de la Asamblea, las decisiones que se tomen, sean una realidad para ellos en cada comunidad. Y pues yo estoy súper agradecida con el doctor José Ramón Narváez, quien fue mi catedrático en mi doctorado de Derecho, y muy agradecida también con Luis Enrique Cordero Vidal, que fue mi sínodo en mi examen profesional de grado de licenciatura. Entonces son mis dos maestros, de quienes yo he aprendido mucho, y pues es un verdadero honor compartir un poco de lo que yo estoy aprendiendo, porque lo he dicho, ¿no? Los eternos estudiantes que vemos a la escuela, a la vida como una escuela, pues estamos en ese camino, ¿no? Del nutrirnos diariamente con aquello que estamos viendo, pero además haciendo lo que realmente nos apasiona, ¿no? Y yo puedo hablar por ustedes también, en el sentido de que estos temas nos darían para hablar todo el día. Yo en lo personal, como decía hace rato mi maestro Luis Enrique, que la mayoría en sala superior de las resoluciones en materia indígena tienen nombres de Oaxaca, en el caso de Tlacolulita, San Bartolo, entonces hemos sentado muchísimos precedentes. En lo personal, estando ya como magistrada, me ha dado muchísimo gusto que parte de mis resoluciones han llegado allá y nos han confirmado. Yo acabo de resolver 65 asuntos en materia de sistemas normativos que me tocaron durante este año nada más. Entonces, los vimos desde esa perspectiva, ¿no? Desde garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales para todas las personas, y ese es mi compromiso, y espero haberlo hecho bien para no haber sido la última vez, sino una de muchas, y pues sería un honor platicar con el caso colombiano, a ver cómo vamos avanzando en el caso mexicano. Yo creo que vamos muy bien, y Oaxaca como pionero en estos temas, pues vamos avanzando. Si estamos renovando temas en esta cuestión, yo les comento también que uno de los temas fue la reelección en sistemas normativos internos en esta elección que acaba de pasar. Eso no se había planteado, son cuestiones nuevas, novedosas, entonces como jurista pues siempre vamos a tener esa posibilidad de seguir en este camino y de la oportunidad de coincidir con grandes juristas como ustedes, y de verdad que ha sido un honor para mí estar el día de hoy con ustedes. Ay, por último, les presumo a la Margarita Maza de Juárez que hasta este año nosotros le hemos hecho justicia, que las mujeres siempre han estado ahí, al lado de los hombres que han hecho historia a nivel nacional por parte de Oaxaca. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Gloria. Sí, esa es la idea, hacer esas sinergias y a ver qué más sale, o sea, a ver qué otras conversas, qué otros espacios, qué otras cosas, proyectos formulamos. Pues yo les agradezco muchísimo el tiempo, la atención a quien se conectó. Esto nace de una sinergia justo, ¿no? Con la Universidad Andina Simón Bolívar. Qué bueno que se sumó la jurisdicción oaxaqueña, ¿no? En este caso, ¿no? A través de ustedes. Y pues esperamos poder seguir con con estos coloquios de alguna forma. Gracias, cuídense mucho a todas y a todos, y pues con esto
vamos deteniendo las comunicaciones. Stop. Pues muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias, Gloria, Estefanía.